Profesor Eli Oblitas Millán. En esta oportunidad voy a explicar las respuestas y adaptaciones del sistema excretor urinario en el esfuerzo. Las adaptaciones que se llevan a cabo en el aparato excretor, es decir, la eliminación de sustancias de desecho y la reabsorción de sustancias a través de los riñones. En primer lugar, decir que las modificaciones que se producen durante el ejercicio en el volumen de sangre que llevan los riñones, ¿no? Del pH, del contenido o iones que hace que tras el ejercicio se crea una orina ácida, ¿no? Tras el ejercicio se crea una orina ácida de contenido iónico variable con volumen disminuido. Las modificaciones en las funciones glomerulares, las modificaciones en las funciones glomerulares, primero aclaran que los glomérulos renales son las unidades funcionales del riñón que funcionan como filtro. O sea, las modificaciones en las funciones glomerulares, primero aclara que los glomérulos renales son las unidades funcionales del riñón que funciona como filtro. El flujo, nos dice que el flujo de sangre que lleva a los riñones en condiciones normales es de unos 600 a 700 milímetros mínimo, ¿no? De los que 125 milímetros son filtrados por el glomérulo y el resto vuelven a la circulación. Cuando aumenta la intensidad del ejercicio, el flujo sanguíneo a los riñones disminuye debido a la distribución de la sangre para que ésta llegue a los órganos que están en funcionamiento, o sea, los músculos, el corazón, el cerebro. Al disminuir el flujo al riñón, también lo hace el filtrado a través de los glomérulos. Modificaciones dentro de esto, tenemos las modificaciones de los tubos renales también, ¿no? Aquí vamos a hablar de lo que ocurre una vez que lo filtrado sale de los glomérulos a los túbulos, ¿no? Dice que lo filtrado sale de los glomérulos a los túbulos, ¿no? En los que se lleva a cabo la reabsorción, vuelta a la sangre de elementos del túbulo, y la secreción, eliminación de elementos hacia el túbulo, ¿no? La reabsorción del agua debido al incremento durante el ejercicio, ¿no? Dentro de esto es la reabsorción del agua debido al incremento durante el ejercicio de la hormona antidiurética, el ADH, cuya función es disminuir la diuresis, no es disminuir la hormona antidiurética ADH, cuya función es disminuir la diuresis, ¿no? Es decir, el volumen de orina excretado, ¿no? Se produce un aumento de la reabsorción de agua, aunque la reabsorción puede ser menor debido a la hidratación durante el ejercicio o al estado hídrico de la persona. Reabsorción de electrolitos, ¿no? Dice que hay un aumento de la reabsorción de sodio, Na más, y de cloro, Ci menos, por un incremento de la actividad por la actividad del sistema nervioso, ¿no? Por un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, por la actividad del sistema renina angiotensina, ¿no? Angiotensina, aldosterona, que controla la presión sanguínea y la excreción de agua y electrolitos. La reabsorción de compuestos orgánicos, nos dice que durante el ejercicio se produce una proteinuria, ¿no? Durante el ejercicio se produce una proteinuria de esfuerzos, es decir, se eliminan proteínas por la orina, dice, debido a un incremento en la permeabilidad de la membrana glomerular, ¿no? Durante la membrana
permeabilidad de la membrana glomerular, a través de la cual se realiza la filtración. La secreción tubular, no dice que la secreción tubular durante el ejercicio se produce una acidificación, disminuye el pH del organismo y en respuesta a estas modificaciones aumenta la secreción renal del H+, ¿no? Iones y hidrógenos, más del H+ de iones y hidrógenos. Las modificaciones del volumen y de la composición de la orina, dice que el volumen está fuertemente disminuido, ¿no? La densidad de la orina es variable dependiendo de las pérdidas hídricas de la reposición de líquido durante el ejercicio. La excreción de sodio, cloro y potasio es dependiente de la aldosterona. Se produce un aumento en la excreción de potasio, K+, y un descenso en la excreción de Na+ y Ci-. La excreción de H+ está aumentada por compensar la acidosis del organismo por la que la orina es ácida. Hay proteínas por el esfuerzo, proteinuria, la proteína proteinuria de esfuerzo. Hay hematíes, glóbulos rojos por una hematuria de esfuerzo, ¿no? Entonces, la función renal del ejercicio físico, dice que el ejercicio físico origina cambios en la hemodinámica, ¿no? renal, causando el FPR, el FF, filtración glomerular, ¿no? el grado de alteración de la función renal está en relación con la intensidad relativa del trabajo físico o desarrollo. El flujo sanguíneo renal en reposo, cerca del 90% de la sangre que llega al riñón pasa por el glomérulo, ¿no? Siendo el 20% de este debido a total filtrado, ¿no? El FPR es uno de 660 milímetros mínimo, solo son filtrados en unos 125 que ya hemos hablado, ¿no? Milímetros mínimo, ¿no? A la relación existente entre el plasma que entra al riñón y el que se filtra a los glomérulos se le denomina FF. En condiciones normales la FF es de unos 20%, ¿no? El FPR disminuye de forma proporcional a la intensidad del ejercicio, ejercicios moderados del 50%, del volumen 2 máximo, ocasionado reducción del 30% del FPR, el ejercicio por encima del 65% del volumen 2 máximo dan como resultados disminución del 75% del FPR. La disminución del FSR en el ejercicio se debe fundamentalmente al de la actividad simpática renal de catecolaminas, de renina y angiotencina 2 y el ADH. Entonces el filtrado glomerular es hasta el 50% del volumen 2, como es el FG, se mantiene en niveles normales. Por encima de estos valores comienzan a disminuir, ¿no? Entonces la actividad simpática renal es la renina, angiotensina, ¿no? La vasoconstrucción arteriolo-aferente, ¿no? O sea, la vasoconstrucción anteriolo-eferente y la aferente, ¿no? Eferente y la aferente, la vasoconstrucción anterior eferente y la aferente, ¿no? Entonces los efectos de las condiciones ambientales sobre la hemodinámica renal nos dice que es y el volumen
excreción del agua y el electrolitos en el ejercicio físico. Entonces nos dice que el ejercicio moderado aumenta el volumen de la orina, mayor excreción de solutos que retienen más agua en los túbulos, ¿no? El ejercicio intenso, dice, prolongado disminuye la excreción de orina y volumen y electrolitos, ¿no? El ejercicio intenso debido a una mayor pérdida de agua y electrolitos por la respiración y el sudor, ¿no? Entonces, para controlar el líquido hídrico, el estímulo de la sed mediado por angiotensina 2 para aumentar ingesta de agua, ¿no? Debemos aumentar la ingesta de agua de cuando hacemos ejercicio físico bastante. La diferencia en el volumen urinario se debe a nivel de hidratación, en el esfuerzo, variabilidad interpersonal, componente emocional, condiciones ambientales también, ¿no? Entonces la disminución de diuresis por aumento de la ADH, la cual produce vasoconstrucción renal, construcción mensagial, reduce el TFG, reduce el FSR y libera el PGS, ¿no? El aumento es proporcional a la intensidad por reducción del catabolismo hepático. Dice que el ejercicio intenso prolongado reduce la excreción urinaria de electrolitos, ¿no? O sea, el mecanismo que reduce reducción del TFG, aumento de la actividad simpática, estimulación del sistema RAA, ¿no? Entonces, eso sería todo, profesor, mi explicación del sistema excretor urinario, ¿no? Pero acá también quiero agregar algo, otras manifestaciones renales que se dan es las cristaluría, el pH urinario, densidad urinaria, la glucosa, cuerpos cetónicos, eliminación enzimática urinaria, ¿no? Entonces, las adaptaciones renales al entrenamiento, como dice, las personas entrenadas tienen respuestas renales menores y menos agudas al ejercicio que las que no entrenan, ¿no? Hay una reducción del FSR y la FG y de la formación de orina en los individuos bien acondicionados físicamente, ¿no? Los individuos, dice que no entrenados tienen una tendencia mayor a la excreción de proteínas en la orina, ¿no? Y los resultados de la influencia de varios tipos de entrenamiento sobre la excreción de diversos tipos de proteínas, o sea, aparecen resumidos en el análisis de la orina, como se dice, determinaciones pre-entrenamiento, entrenamiento, determinaciones en el post-entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es el resultado, profesor, de todo, la explicación. Muchas gracias.